Una niña terrible. Dos cosas. Primero, dejarme que presente a nuestro invitado que está en la mesa, que es Sergio García Soriano, que es psicólogo y además es perito forense, ¿verdad? No me confundo, no me equivoco. Segundo, dejarme que veamos los detalles de los que estamos hablando del caso y luego ya vamos a hablar, que no hace falta subirse a la mesa, Salvador, porque ¿qué te va a dar? Los detalles de la desimputación de quien hasta ahora conocíamos como el tercer hombre, el tercer imputado, era la gran coartada. Lo ha dicho textualmente ahora el abogado. Era el clavo ardiendo al que se aforraban de alguna manera Alfonso Basterra y Rosario Porto. Ha quedado desimputado, aunque hay que decirlo, de momento. Ahora lo explicamos. Conocimos su nombre el 12 de diciembre, el mismo día que lo imputó el juez Vázquez Taín en el caso de Asunta. Saltaba a la palestra como el tercer imputado. Restos de su semen habían aparecido en la camiseta de la pequeña y se le abrió una investigación. ¿Cuándo cayó el semen en la camiseta de la niña? Después de varios meses, esta pregunta tiene respuesta. Según el último auto del juez, hubo una contaminación en el laboratorio de ADN del Departamento de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid. Pero, ¿cómo se produjo? El semen de Ramiro estaba allí porque está imputado en un caso por una presunta violación. Él mismo entregó a la investigación el preservativo que habría utilizado la noche en que fue denunciado por este caso y que habría recogido en su cubo de la basura como prueba de que fue una relación consentida y no una violación. El mismo Guardia Civil que cortó el preservativo fue el mismo Guardia Civil que cortó la camiseta, con las mismas tijeras, en el mismo habitáculo. No fue el mismo día, pero se conservó durante muchísimo tiempo, hasta más allá del mes de noviembre, en el mismo frigorífico. Además, en el levantamiento del cadáver nos indican restos de ningún fluido seminal. Fue en el acta donde la secretaria judicial apunta al comentario del juez de que hay unas manchas que pudieran ser de semen. El juez dice en su auto que en la camiseta de Asunta hay ADN también de un agente de la Guardia Civil. Esta contaminación no sería lo único que excluye a Ramiro en la muerte de Asunta. Hay más pruebas. Para el juez queda demostrado que Ramiro estaba en Madrid el 21 de septiembre, fecha en la que muere la niña. Había ido a comprar su traje de novio a un centro comercial. Queda aprobado por las declaraciones de quien le vendió el traje y el ticket de compra. Ese mismo día cena en este restaurante y como prueba estas fotos que su hermana subió a una red social y que según la investigación se subieron el mismo día que se hicieron, es decir, que a la misma hora que Ramiro estaba cenando en Madrid, Asunta fallecía en Santiago. Esa noche fueron subidas al Facebook. No consta que haya habido ninguna manipulación. El responsable del restaurante La Tranquera ha aportado el original de la factura y ha dicho que ha recibido aquella noche, a través de la tarjeta de la hermana de mi representado que pagó. Ramiro tenía dos líneas de teléfono, una que da de baja poco antes de la muerte de Asunta por impago y la otra que lo sitúa a Madrid en esa fecha según el último auto de Vázquez Taín. Por todo esto el juez levantó ayer la imputación a Ramiro. Bueno, pues a ver, nos quedan dos puntos. Tú Déjame también que solo diga una cosa. Aquí está todo el mundo, déjame. Es que desimputado de momento. Es que esta mañana Bea Viaño, nuestra compañera, hablaba con Gutiérrez Aranguren y decía, voy a recurrir. Va a recurrir la desimputación de este tercer hombre. Puede hacerlo ante el juez, puede hacerlo ante la Audiencia Provincial de La Coruña y puede hacerlo incluso ante el Supremo. O sea que a este hombre todavía le queda sospecha y duda para rato si Gutiérrez Aranguren se empeña. Bueno, Salvador Ortega. Vamos a ver. Yo supongo que el juez se habrá basado en lo que ya los investigadores en su día apuntaron, ¿eh? Y creo que es precisamente la base sobre lo que se ha basado el juez para una desimputación de este camino. No existe relación ninguna entre la causa y los hechos, o sea, no hay una correlación de semen lógica en la muerte de Asunta. Ahora bien, si la mancha se hubiera echado, o sea, si ese semen se hubiera echado sobre esa camiseta de lino o de algodón que la niña portaba cuando murió, sin ninguna duda hubiera traspasado los hilos y se hubiera plasmado en el cuerpo, en el tiempo en que la niña estuvo allí. Puesto que ese semen, naturalmente, no iba a decir que estaba vivo, pero sí estaba lo suficientemente claro todavía como para que pudiera secar. Nunca se encontró en el cuerpo de la niña, en los exámenes de autopsia, marca de ningún tipo, señal de ningún tipo que pudiera afectar a que ese semen se había producido sobre la niña cuando estaba allí en Galicia y no en el otro sitio. Por lo tanto, hay que desestimar qué ocurrió este semen en Galicia y qué ha pasado luego después en la contaminación dentro de la criminalística. Con las tijeras, el preservativo que se estaba investigando en el caso que tenía involucrado a este señor. Juan Baños, su momento. Mi momento. Yo entre el juez, la justicia y la policía, ¿no? Yo
Entiendo, se desimputa, evidentemente, yo creo que responde al sentido común y lo que todos ya entendemos sin estar dentro de la investigación a estas alturas. Yo creo que eso está claro y básicamente se refiere, no está este hombre además en la intoxicación con lorazepam, recordemos, así lo dice el juez de sus autos, no está en el tema de la cuerda y no está en la asfixia mecánica, por lo tanto está fuera del asunto. Pero además está lo de la Guardia Civil que enreda mucho el tema de criminalística, lo siento, pero es así, enreda mucho. Yo creo que es el punto clave para entender por qué hemos llegado a estas alturas, como estamos. Y mira, si coges ahora el informe de criminalística de la Guardia Civil o hablas con personas del ámbito, en fin, afectado por la investigación en este frente, que yo he podido hablar incluso hace poquitas horas, ¿sabes lo que te dicen? Por ejemplo, el juez señala que el instrumento de contaminación es la tijera. Pues bien, ellos dicen, la tijera fue esterilizada antes de cada corte de la camiseta, La tijera fue utilizada 26 días antes al cortar el preservativo de Ramiro, es cierto, pero después, hasta cortar la camiseta, ha realizado 100 y pico pruebas biológicas. Entonces, en ninguna ha transmitido nada y lo transmiten las 120 y tantas. Es decir, algo increíble. Y te lo dicen con este razonamiento y te quedas, como decía que es del chiste, pasmao. Es decir, no entiendo nada. Entonces, y el juez señala la tijera, pero ojo, el juez desimputa más que por criminalística o por lo que diga o deje de decir, porque el sentido común, la lógica de la evolución de la investigación, el conjunto de pruebas, indicios, elementos contrastados, descartan por completo a este hombre dentro del caso. Pero desde luego, lo de la Guardia Civil deja muchas puertas abiertas. La contaminación fue un error y eso es lo que se está intentando evitar. Sí. Se contaminó en el laboratorio. Si habéis estado una vez en el laboratorio de criminalística, es como estratosférico, es increíble, lo estamos viendo. Pues hubo un error y se contaminó y es lo que se intenta evitar, la palabra error. Decirlo, reconocerlo, pero ellos sí dicen en sus informes, que ya lo dijimos aquí un día, estaban abriendo la puerta a la interpretación de que no hay elemento objetivo que permita afirmar que ha existido, pero tampoco que no haya existido. Vamos a avanzar en el tema, porque hoy aportamos en la mañana ni uno ni dos, 3 informes psiquiátricos. El primero, elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Galicia, un segundo informe pericial también de ese mismo instituto y un tercer informe que se ha elaborado a instancias de Gutiérrez Aranguren, el abogado de Rosario Porto. Bien, a través de esos 3 informes conocemos con muchísimo detalle la figura de Rosario Porto, detalles de verdad muy minuciosos, desde cómo fue su infancia, cómo fue la relación con sus padres, cuál fue su primer novio, cuál fue su primera relación sexual. Hasta ese punto llegan. Vamos a detenernos en concreto en la relación de Rosario Porto con sus padres. Así se llevaban. Rosario tenía una relación difícil con sus padres. De su madre recuerda que era encantadoramente odiosa y que le decía que de pequeña Rosario había sido una alumna brillante, aunque no tan lista como Asunta. Reconoce que su madre la quería, pero que le faltaba un hervor. Su padre era un hombre culto e inteligente, la debilidad de Rosario. Sin embargo, ambos se mostraban muy exigentes con ella, lo que desde joven le provocó ansiedad. Según el estudio, sufrió su primer cuadro depresivo a los 20 años, cuando se fue a Francia a estudiar, porque allí era una más y no una persona conocida. Bueno, de la madre decía que era encantadoramente odiosa, Sergio. Ya podemos ver en esas palabras una dualidad, encantadoramente odiosa, cuando nos relacionamos de una manera tan ambivalente y tan clara y además lo manifestamos, ya da que pensar. Podríamos entonces estar viendo que esa relación no estaba constituida correctamente para ser saludable. Nada de lo que parece. Tanto como para que ella termine... Bueno, del padre era una admiración que sentía por cultura, por ese tipo de perfil, pero tanto como para querer matar a su hija porque la abuela quiere más a su hija, a su nieta, perdón, que a su hija. Bueno, en uno de los informes apunta a que hay heridas narcisísticas que de alguna manera pues hace que toda su psiquis, que toda su mente se desestabilice. Y lo que sucede en ocasiones es que cosas que nos pueden parecer anodinas y sin importancia, desde fuera, desde dentro son muy importantes. Entonces, cuando se establece una rivalidad, y rivalidades pues puede haber de alguna manera leves entre familiares, pero cuando hay ese narcisismo que apuntaban los informes de mis compañeros peritos psicológicos, pues sí que podemos estar hablando de algo que le haya hecho un daño, que haya habido un sufrimiento psicológico. Sergio, ¿Qué son heridas narcisísticas? Heridas narcisísticas quiere decir que hay un ego muy grande, un yo, es decir, hay una dirección y quiero saber las cosas y tenerlas muy controladas, es decir, ejerzo el control y entonces aquello
que de alguna forma me tengo que enfrentar y me desestabiliza, pues voy a tener comportamientos que son de sufrimiento, que son desestabilizantes. Tendría que ver con tener un ego muy grande y que cualquier cosa que no me venga bien, cualquier cosa que produzca algo que mi atención tenga que estar de un lugar a otro lugar, pues voy a sufrir pues, como una herida. La estrella de la fiesta. Pregunta muy simple, muy simple. ¿Ella en todo este proceso distingue entre lo que está bien y lo que está mal? Sí, sí. Es muy interesante el planteamiento porque, de nuevo, en los informes que hemos podido leer y hemos podido revisar, deja muy claro. ¿Y qué deja claro? Que hay un trastorno depresivo mayor y ese trastorno depresivo mayor no impide que ella pueda tener, pues cognitivamente, estar de una manera atenta y de una manera que, una cosa es que pueda tener esta circunstancia, esta psicosomatización, y otra diferente es que pueda haber delinquido. Hay que separar las dos cosas y de esa manera... Ella sabía que cuando estaba supuestamente quitando la vida de su hija, supuestamente sabía... Lo que hacía, sí, perfectamente. Vale. Eso lo deja muy claro el informe. Es decir, te dice, depresión, sí, pero sabía lo que hacía. Y esa recaída que tiene, parece importante, poco antes de verano, tenía un proceso que ya venía de meses. 5 veces, 5 recaídas ha tenido. Esa recaída importante antes de verano puede estar relacionado, puede ser causa o efecto, quiero decir, de lo que podría venir después, que es el presunto asesinato de la hija. Es decir, esa depresión daría lugar a... o precisamente el plantearse dar el paso le lleva a unas convulsiones internas importantes psicológicas? Ambas cuestiones. Cuando en este momento mis compañeros están haciendo la evaluación, claro, están evaluando a una persona que está en prisión y que su hija ha fallecido. Entonces, todo eso también está dentro de la evaluación, pero claro, si nos vamos al historial, a la anamnesis de cómo se ha producido, vale, hay 5 veces. Según usted, ¿cómo hace el perfil de cómo describe Rosario Porto con respecto a la relación con su madre y su hija? Pues después de leer los informes se puede argumentar que esa relación y ese perfil que tenía con su hija había cierta rivalidad y también había una ambivalencia, ¿no? Es muy interesante la frase que se subraya, y era más lista que yo, y era, de alguna manera, ya se pone en cuestión, ¿no? Es decir, o sea, tenía celos de su hija. Podría ser. Una de las hipótesis que se baraja serían celos de su hija. ¿Y qué pasa en la cabeza de una persona para matar a su hija por celos o por envidia? ¿Qué pasa? ¿Que es una mente enfermiza? ¿Una asesina reconocida? Cuénteme eso, porque yo no alcanzo a ver que por un tema de celos o de envidias se pueda matar a una persona, además, a la que quieres, a la que has cuidado, a la que fuiste a buscar tan lejos como China. Claro. Cuesta mucho poder comprender y poderse poner en la situación de ejecutar este crimen, y sobre todo cuando es una madre. Sin embargo, muchas veces los resortes psicológicos de cada uno de nosotros, y en este caso de Rosario Porto, pues pueden haber tenido un umbral que se ha sobrepasado y de tal manera haberse producido el asesinato. Fíjate, eso con respecto de Rosario Porto, con respecto a su madre y a su hija. Y ahora a ver lo que dice del marido. Del marido dice que en un primer momento, cuando se conocen, hay un enamoramiento, admiración. Con los años eso pasa, a ver, ya surgen las primeras fricciones, surge un engaño matrimonial que le pasa factura a la pareja, y hay incluso, y lo dice el informe, acusaciones de malos tratos. Rosario Porto describe a Alfonso Basterra como una persona sibilina, poco ambiciosa, muy bueno para escribir y fabular, pero nada más. Llega a acusarle de haberla agredido físicamente 3 o 4 veces por año en los últimos tiempos de convivencia. El informe psicológico también recoge que ella no considera que Alfonso sea el culpable de la muerte de Asunta, aunque reconoce que en alguna ocasión sí lo ha pensado. En sus entrevistas con los psiquiatras, Porto defiende su inocencia y dice que duerme con la conciencia tranquila. No, decía que es muy llamativo, lo comentábamos esta mañana, que sabéis que esta misma mañana Aranguren ha estado hablando con Rosario Porto de la cárcel, y que de conversaciones de días anteriores Rosario le ha trasladado a Gutiérrez Aranguren: yo quiero creer en la inocencia de Alfonso. Allí hay toda una estrategia también legal y defensiva. Está diciendo, yo de momento creo que Alfonso es inocente, pero ya veremos lo que pasa en el futuro. La tendencia de la información, a mi modestísimo entender, de la información que estamos siguiendo desde
sobre todo desde hace un par de meses para acá, es que va a desembocar en acusación mutua del uno al otro. Eso parece. Eso es Pero lo que con estoy estrategia, me parece a mí. Yo creo que no hay una guerra desatada entre los dos, sino que hay una estrategia que yo no alcanzo a entender, por supuesto, todavía porque me faltan millones de datos, pero es que ninguno va contra el otro a pecho descubierto. Siempre hay una justificación. Tendríamos que pensar que lo que sucedió ya queda totalmente baremado por las estrategias de cada uno de ellos. Por lo tanto, ya no estamos analizando en sí el hecho particular, sino que lo que estamos analizando son las estrategias que cada uno de ellos tiene que aplicar para poder salir airoso. Hay una cosa además también que se te ha olvidado, Fernando. Has olvidado la peculiaridad, una cosa muy peculiar, la venganza. En el trato de esa familia ahora, naturalmente siempre suponiendo, es una suposición, su autenticidad en cuanto a los hechos, pero es cuando ahora aflora, cuando se ha perdido el tercer hombre, ahora es cuando afloran otra serie de circunstancias que van a afectar. Esto es una película y va a tener además un desenlace que es un tribunal del jurado, que son 9 personas que tienen que decidir, y ahí veréis como después del juicio va a haber esa película en 6 meses u 8 meses. Y es un elemento importante, lo de la desaparición del tercer hombre y ahora el nuevo escenario que se va a crear y además el auto del juez. Porque sigue habiendo un tercer hombre, que no es este, pero hay un tercer hombre. Hay intervenciones de terceros, desde luego, en varios escenarios, por ejemplo, en lo del ordenador que desaparece, ahí hay la intervención de una tercera persona no identificada. Pero te quiero decir que es que después del auto del juez de ayer mismo, desde luego, el auto es terrible. El auto es un repaso de toda la investigación y está señalando como un rayo a los dos. Y desde luego, ante la presión judicial, ahí se van a revolver piezas. Informes contradictorios, además, porque según quien lo haga, un informe favorece a Rosario y otro no. Claro, el que hace Aranguren favorece a Rosario y el otro absolutamente no. Pero el de Asunta también se ha hecho. Sí, se ha hecho. Vamos a ver la relación que tenían Rosario y Asunta según estos informes psicológicos que apuntan claramente a la posibilidad de que la madre envidiara a la niña. Sobre Asunta, Rosario afirma que no era una niña fácil de llevar porque era muy exigente consigo misma, que era incansable y te podía llegar a agotar. La describe como una persona inteligente y fantasiosa, con una excelente relación con sus abuelos. Los psiquiatras dudan de si esta circunstancia agravó su narcisismo y frustración por no satisfacer las expectativas de sus padres, cosa que sí parecía lograr su hija. Los psiquiatras aseguran que la adopción de Asunta, al ser la primera niña china adoptada en Santiago, supuso para el ego de Rosario una gran satisfacción. Sí, pues sí, dime, Carlos. No, que digo que la estrategia en esta historia, que es muy clara, por parte de las defensas, es introducir la suficiente duda razonable, evidentemente, para que ante el juez tribunal del jurado pueda obtener la absolución o una condena leve. Ese es el único objetivo de todas estas distracciones. Y también, como estrategia, podemos estar hablando de que, me preguntabas antes por su mente, por su perfil. Los hombres han sido muy importantes. La figura de su padre es la segunda recaída que ella tiene y después, ahora, hablando sobre esos supuestos malos tratos, de nuevo vuelve a ser una figura de un hombre en la cual ella se siente víctima. Por lo tanto, también es una vía nueva de defensa y de que poder convertir o poder convencer al jurado de que también ella estaba sometida a estas cuestiones. Sí, pero fíjate que vuelve a buscar otra vez en su perfil la protección que le puede dar otro hombre. Sí. Ella cambia de idea en el momento en que cambia de hombre y sigue insistiendo en esa aventura cuando ve que el otro, y naturalmente el otro, al verse engañado por 2 veces, puede recurrir a una venganza en cuanto a aquello y elaborar los suficientes argumentos como para que se pueda defender. Bueno, hablamos con Beatriz Viañez porque ya estábamos esperando la salida de José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado de Rosario Porto, que estaba en prisión. Con ella, Beatriz, está con Aranguren. Él se ha reunido a lo largo de esta mañana con Rosario Porto, lleva aquí desde las 9:30 de la mañana, ha venido a comunicarle esa desimputación, aunque su cliente se había enterado ya por los medios de comunicación, y me parece, José Luis Gutiérrez Aranguren, que no se lo ha tomado muy bien. Bueno, ella lo que está es profundamente decepcionada y triste porque entiende de que estamos dando cabezazos contra los muros sin posibilidad de hacer mover posiciones iniciales, ¿no? Ella, sí, como acaba de decir usted, se enteró por los medios de comunicación de la desimputación. Bueno, yo quería comentárselo y prefería haber sido el primero en darle la noticia y en decirle cuál es mi idea. Yo escuché hoy en un medio de comunicación de que
había anunciado mi decisión de no recurrir. Debió ser un malentendido, porque yo sí tengo intención de recurrir esa resolución, porque entiendo de que no se cumple el mandato que dio la Audiencia Provincial cuando se me denegó la posibilidad de ser acusación particular. Se dijo que esto había que investigarlo a fondo. Yo creo que no se investigó debidamente y que en todo caso las conclusiones a las que se llega no se corresponden con las pruebas que se practicaron desde la imputación del señor Cerón Jaramillo. Es una situación, supongo que complicada de nuevo para la defensa. Así lo tenía al principio, ya cuando salió la imputación de Ramiro Cerón. Bueno, pues la defensa quería que se investigase bien a este tercer imputado. Ahora, con su desimputación, se vuelven a complicar las cosas. Todos los focos están de nuevo con las imputaciones de Rosario Porto y Alfonso Basterra. Sí, efectivamente, se vuelve al punto de partida. Yo solo pretendí cumplir con mi obligación, ¿no? Y con el deber que asumí al tiempo de coger la defensa de Rosario Porto. Siempre lo mantuve, siempre lo dije, hay un dato objetivo que no está suficientemente esclarecido, que es la presencia de semen en la camiseta que se recoge desde los primeros momentos del levantamiento del cadáver. Y ahora a estas alturas pues se nos dice que en base a los informes de la Guardia Civil, a los que se califica de modélicos, que hay contaminación y que está admitida. Créame que yo lo leí por activa y por pasiva, y yo en ningún sitio encuentro que la Guardia Civil haya asumido la contaminación en el laboratorio. ¿Usted está convencido de que esa mancha de semen era previa a la llegada al laboratorio? O sea, que esa mancha de semen ya estaba aquí en Teo, ¿no? Que no tiene nada que ver con una contaminación en el laboratorio. Sí, no es que yo lo crea, es que lo dicen los del laboratorio. Cuestión distinta es cómo llegó, porque además se hace énfasis en el auto en decir de que los propios especialistas de biología dicen que no saben cuándo ni cómo llegó allí. Claro, pero ellos se están refiriendo a cómo y cuándo fuera de sus dependencias, no dentro de sus dependencias como se está tratando de dar a entender en el auto. Entonces, créame que no entiendo absolutamente nada. Señor Gutiérrez En su auto, el juez justifica esa posible contaminación. De hecho, incluso habla de la premura para tratar las pruebas de Asunta Basterra en el laboratorio de Madrid el pasado 30 de septiembre y que por eso había en ese momento más pruebas en la mesa y fue ahí cuando se pudo producir la contaminación. Bueno, yo eso ya lo escuché y ya lo leí antes de que los propios expertos de la Guardia Civil declararan hace unos días en el juzgado, de manera que parece que lo que fueran a decir poco interés tenía para quien se supone que estaba investigando este tema. Era una decisión adoptada previamente. Se lleva, de hecho, si se fija usted el auto, si lo leyó, se va a encontrar con que va arrastrando argumentos de autos anteriores al final para llegar a conclusiones que ya se tenían adoptadas desde hace tiempo. Señor Gutiérrez Aranguren, ¿cuál va a ser ahora mismo? Sí. Beatriz, por ¿Sí? favor, un segundito, que estamos en la mesa que también queremos entrevistar al señor Aranguren. Mire, un par de preguntas muy concretas. Uno, me gustaría saber si nos podría anunciar usted, confirmar, si piensa recusar al juez o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría saber si pondría usted la mano en el fuego porque Rosario nunca va a apuntar a Alfonso como posible autor de la muerte de Asunta. A ver si no me pierdo en las respuestas. Empiezo por la segunda. Vamos a ver, yo creo que expliqué, a lo mejor no lo hice en la forma adecuada. Yo creo que expliqué que en el momento en que yo tenga la mínima evidencia de que hay alguien, sea quien sea ese alguien, que está detrás de la muerte de Asunta, créanme que ni Rosario ni yo vamos a escatimar medios para tratar de abrir esa investigación con todas las consecuencias y resulte quien resulte ser el responsable. De manera que no es que se ponga la mano en el fuego por nadie, es que no tenemos elementos como para poder hacer una imputación, entiendo que sería aventurada y temeraria, sin base probatoria cierta. Incluso con aunque sea especulaciones, Alfonso, que es como que se está incluso aunque sea Alfonso. De acuerdo. Y la otra pregunta, vamos a ver, mire, yo es un tema que me llevo planteando y lo llevo reflexionando de manera muy seria y rigurosa, creo, y por eso no tomé decisiones precipitadas desde hace bastante tiempo. Mire, en este momento, con la lectura de este auto, ya solo llegar a la página segunda del mismo, en las que hay una descalificación personal gravísima, que es que se dice que tanto yo como la defensa del señor Basterra conscientemente faltamos a la verdad, es algo que ya para mí llegó al colmo de las posibles asunciones de críticas, por no decir de insultos abiertos, y en este caso ya de imputaciones delictivas, y voy a contratar los servicios de un abogado para ver la posibilidad de presentar una querella. De hecho, ya voy a presentar inmediatamente un escrito en el juzgado pidiendo un testimonio del auto para tener la base documental para iniciar el estudio. Ya está, bueno, pues muchísimas gracias, señor Aranguren. ¿Cómo está Rosario Porto, por cierto? Francamente decepcionada y profundamente triste.
Además me dice que lo que menos interesa en la investigación es saber quién mató a Asunta y que lo que interesa es darle carpetazo al tema lo antes posible. Y yo eso comparto íntegramente. ¿Qué hace día a día en la cárcel? ¿En qué ocupa su tiempo? Bueno, creo que en alguna ocasión lo comenté. Yo, por lo que hablo con ella sobre estas cuestiones, fundamentalmente lo que hace es ayudar a otras internas a llevar la situación de prisión de la mejor manera posible. ¿Ayudarlas de qué manera? ¿Cómo? ¿En qué? Pues desde el punto de vista humano, desde el punto de vista jurídico, en aquello que no interfieran las defensas de sus respectivos abogados, en darles apoyo en lo que necesiten e incluso en ayudar económicamente. ¿Ha tratado de ponerse en contacto con Alfonso? ¿Perdón? ¿Ha tratado de ponerse en contacto con...? Es que me acaba de caer un auricular. Que a mí me conste, no. ¿Y tiene intención, le gustaría? ¿Tiene preguntas que hacerle a él? No, a ver, yo también le digo que actúe con cautela porque desde un primer momento se especuló con que había una unidad de criterio y de acción de las defensas y que estamos poniéndonos de acuerdo para tratar de salvar obstáculos y demás, y como eso es absolutamente incierto, yo lo que no quiero es dar pábulo a ese tipo de comentarios y de habladurías, pidiéndole que en la medida en que pueda que no tenga la relación, que en modo alguno está prohibida porque es una prisión comunicada. Claro. ¿Llora por su hija? Por supuesto que sí, pero como ella dice, no tiene que demostrárselo a nadie en público. Señora Aranguren, muchísimas gracias, sinceramente. Nada. Hasta luego. Gracias.